Hola, buenos días. Bueno, después de ver la presentación anterior, pues cualquier cosa que veamos aquí nos va a parecer un poco... Pero bueno, quería incidir también sobre esto. O sea, hay mucha tecnología alrededor de... O sea, tecnologías que hace 10 años estaban solo en los satélites. Ahora mismo las tenemos en la mano. O sea, son tecnologías portables y las podemos aplicar a la construcción o a la gestión de los edificios. O sea, tecnologías de cámaras térmicas, infrarrojas, escáner láser, realidad aumentada, realidad virtual. Yo vengo a hablar del escaneo láser 3D y las nubes de puntos, o sea, de la realidad, ¿vale? De la captura de la realidad. Vengo de Demo Arquitectura. Tenemos una serie de servicios relacionados con el mundo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la gestión. Y entre estos servicios pues tenemos el levantamiento a través de escáner láser 3D, el levantamiento de nubes de puntos, su procesamiento, su gestión, su modelado. Y quería hablar hoy aquí un poco de todo esto, o sea, todo lo que podemos hacer alrededor de la nube de puntos y que es una tecnología que, aunque está ya, podemos decir, afianzada dentro de este mercado, creemos que en muchos sitios todavía ni siquiera entienden todo el alcance que podemos tener con las nubes de puntos. Bueno, a través de nuestra experiencia con este tipo de tecnología, pues queríamos transmitiros nuestra experiencia en algunos de nuestros proyectos, ¿vale? Esto es lo que vemos desde un levantamiento de nube de puntos, ¿vale? Antes Miguel hablaba de la fotogrametría. Se captura la realidad a través de cámaras, de una cámara fotográfica, o sea, cámaras fotográficas muy potentes, tomas que se hacen con una superposición adecuada, un orden adecuado. Y esto que estamos viendo es el escaneado láser de un entorno, de un edificio existente. La precisión es significativamente diferente de lo que se puede lograr con un escáner láser 3D a lo que se logra a través de fotogrametría, que en algún momento pues podrán tener o ser similares, pero ahora mismo no, o sea, no es comparable lo que podemos llegar a obtener con un escáner láser a lo que podemos obtener a través de fotogrametría. Y bueno, la idea es esa, que veáis un poco a través de nuestra experiencia el uso que hacemos de esas nubes de puntos, cómo las podemos incluir en todo el ciclo del proyecto, en diferentes fases y con diferentes aplicaciones. Desde la planificación del proyecto, o sea, que lleguemos a un emplazamiento, a un edificio y lo podamos escanear, que podamos usar posteriormente esa información que escaneamos para generar nuestro diseño, nuestro proyecto, ya sea modelándola, convirtiéndola en información CAD o simplemente utilizando esa información de nube de puntos, que es perfectamente válida, ¿vale? O como durante la construcción también se puede utilizar esa información de nube de puntos para comprobar cómo va la ejecución de la obra, comparar eso que se está construyendo con lo que teníamos proyectado en nuestro diseño, ¿vale? Por ejemplo, el levantamiento del estado actual de un emplazamiento. Llegamos a una parcela rodeada de edificios. Tradicionalmente, pues, levantamos eso con topografía. Es un proceso que puede ser un poco más lento. Siempre es un proceso que nos va a dar información discreta, o sea, determinados puntos dentro de ese emplazamiento. Sin embargo, con una técnica de captura de la realidad, como puede ser el escaneado láser 3D, pues tenemos ese emplazamiento, o sea, toda la información de ese emplazamiento. Es la realidad en nuestra tarjeta SD, en nuestro ordenador, ¿vale? Y eso nos va a permitir, por un lado, modelar el terreno o modelar todos los edificios que rodean el emplazamiento, que nos pueda servir inmediatamente para hacer cálculos pues, de soleamiento, de sombra, distancias entre nuestra construcción y las construcciones aledañas. Y a nivel de edificación, pues nos va a permitir rápidamente obtener toda la información del interior y exterior de ese edificio. Y a partir de ahí, lo que comentaba, o usamos la nube de puntos, que ya hay aplicaciones y tecnología propia de nube de puntos o dentro de aplicaciones de diseño como AutoCAD o Revit, donde podemos colocar esa nube de puntos
y utilizarla, imprimir, o sea, crear planos, acotarla, etcétera, de la misma manera que si lo hubiésemos modelado o si lo hubiésemos convertido en vectores, ¿vale? En temas de control de obra, lo mismo. O sea, podemos, el control de obra, que muchas veces, o sea, muchas obras se hace a través de topografía con estaciones totales, pues podemos hacer también determinados controles con nuestro escáner láser 3D y ver exactamente en cada momento cómo es la evolución de la obra, ¿vale? Y utilizar eso asociarlo a herramientas de planificación y ver exactamente el comportamiento de la obra. Otra parte importante es la detección de colisiones. Normalmente la hacemos sobre información que tenemos modelada, generada en CAD o en BIM. Sin embargo, una alternativa interesante y que puede ser más rápida y más barata que modelar la información es escanearla y solamente integrar lo que realmente hemos diseñado, lo que es parte de nuestro proyecto, ¿vale? No es necesario, a lo mejor si no tenemos que incidir sobre determinado elemento del entorno constructivo, no tenemos por qué modelarlo, por qué crear información a partir de ese elemento. Simplemente podemos utilizar la nube de puntos y en herramientas como Navisworks, por ejemplo, intentar ver si existen colisiones entre ese elemento de la realidad y los elementos que tenemos en nuestro proyecto, ¿vale? El proceso, seguramente lo hayáis visto, pero yo insisto porque hay mucha gente en muchos sitios que no, o sea, no lo conocen, o sea, no conocen la nube de puntos, cuál es el proceso que se sigue, si es rápido, si es lento, y el resultado, pues el producto que se obtiene a partir de esa nube de puntos, pues muchas veces también es un desconocido. Pues el proceso, normalmente el escáner láser 3D se coloca de manera que podamos capturar todo lo que nos interesa, ¿vale? Si es una tecnología de punto de vista, o sea, si no lo veo, no lo capturo, entonces donde hay en un sitio que sea muy diáfano como esto, pues con un escaneo probablemente o dos podamos levantar todo el entorno. Sin embargo, si hay pilares o muebles o cualquier otro elemento que interfiera en la visual del escáner, pues hay que hacer varios escaneados y posteriormente unirlos con el software que usemos para realizar este proceso. O sea, es relativamente simple, colocamos el escáner en las posiciones que nos interese, lo echamos a andar, levanta la información, captura la información a través del láser o y posteriormente toma fotos que nos permiten luego ver podríamos decir, superponer el color a esa nube de puntos. Normalmente es un proceso sencillo, a veces hay que echarle un poco de imaginación para hacer el escaneado, pero bueno, normalmente es un proceso sencillo. Una vez que hemos acabado, tenemos toda la información que hemos capturado de ese entorno en una tarjeta SD. O sea, ese simple hecho de tener toda esa realidad en la tarjeta SD nos puede ahorrar mucho tiempo y, en consecuencia, mucho dinero. O sea, no hay que, si tenemos la obra al lado de casa o al lado de la oficina, pues es muy fácil regresar allí y tomar el dato que no hemos tomado. Pero si estamos lejos de la obra o está en otro país, en otra ciudad, el tener toda esa información que hemos capturado en nuestra tarjeta SD, pues nos salva la vida. O sea, simplemente abrir nuestro proyecto de escaneo y ver lo que queremos ver y medir lo que queremos medir, ¿vale? Y usarlo luego para diseño o lo que sea. Evidentemente, después de capturar la información, lleva un proceso de unión de todas esas nubes de puntos, de limpieza de la información para optimizarla también, para quedarnos realmente con lo que nos interesa. Nosotros utilizamos normalmente Recap, es un software de Autodesk, pero hay muchísimos software de los fabricantes de escáner, otros software de terceros. Y simplemente, insisto, el tener un proyecto de escaneo es una información muy valiosa, ¿vale? Luego, si esa información la llevamos a un software BIM como Revit y la modelamos, o sea, lo que hacemos es, de esa realidad que tengo, que son millones y millones de puntos, discretizar esa información y a partir de esa realidad crear objetos. O sea, suelos, muros, equipos, vigas, lo que sea.
o también la podemos tratar dentro de software CAD, ¿vale? Que tienen también bastantes recursos para tratar esa información. O sea, en vez de convertirlo en objetos BIM, convertirlo en geometría, ¿vale? Aplicaciones del escaneado láser 3D inmediatas y fáciles de entender es, por ejemplo, el tema de reformas. ¿Vale? Esto es un proyecto que hicimos de modelado que hicimos en Barcelona, en una oficina para Ambank. En pocas horas se hizo toda la toma de datos de las nubes de puntos, el procesamiento también fue relativamente rápido y posteriormente se modeló en Revit para obtener o sea, toda la información que se necesitaba para el proyecto a nivel de costes, de diseño, de acabado, ¿vale? Para el cliente para el que trabajamos en ese momento. Infografías, a posteriori, una vez ya modelado toda la información de la nube de puntos. La rehabilitación de edificios antiguos, de edificios patrimoniales, pues también es un elemento importante, porque nos permite no solo captar esa realidad de elementos que son valiosos, singulares, irreemplazables, y utilizarla para el proceso de construcción, pero también utilizarla para un eventual proceso de reconstrucción de ese elemento histórico, de ese elemento singular, ¿vale? En otros proyectos que hemos desarrollado con otro enfoque, un enfoque de gestión, o sea, para Facility Management, en el que se hizo el levantamiento de la información, se hizo inventario de instalaciones, inventario de espacios, etcétera, pues también hemos incluido el escaneado láser 3D como elemento de documentación, pero más que nada como un elemento que nos facilitaba el modelado de zonas singulares, zonas en las cuales los planos pues, no tenían información fiable. Normalmente las zonas de escaleras, dobles alturas, muros que no estuviesen aplomados, pues nos facilitó bastante el proceso de modelado posterior. Bueno, este es otro ejemplo de la zona, la zona VIP del Real Madrid, que en su momento se hizo el modelo de todo el estadio y comenzamos escaneando toda esta zona, se realizó el modelado y se detectaron también algunos, podríamos decir, errores o incoherencias de la información que existía ASBIL de esa zona del estadio. Y un proyecto más, podríamos decir, más reciente que estamos acometiendo, que todavía no está concluido, que ha sido el escaneo de dos edificios, los edificios donde está la sede central del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, en Madrid, muy cerca de Sol. Son edificios antiguos, son dos edificios que usa el Ministerio como sede, pero que son de épocas diferentes, construcciones diferentes. Uno es del siglo XVIII, que es este que estáis viendo, pero que están conectados entre sí. Entonces, eso le añade una complejidad a la documentación y a la gestión de estos edificios, sobre todo a nivel de alzados, porque tenían mucha información que en su momento se midió con métodos tradicionales, pero que luego a nivel de gestión se simplificó, en el sentido de que había tantos niveles que bueno, se decidió hacer tabla rasa y bueno, este nivel es el que va a ser común para ambos edificios, pero en la realidad no es así. A nivel de gestión de espacios o de gestión de obras sencillas, pues da un poco igual, pero cuando se van a hacer reformas que impliquen instalaciones relativamente complejas, pues ahí sí el tema de una diferencia de altura mínima puede ser importante. Inmediatamente que se hizo la captura de datos, pues vimos las incoherencias que tenía la información que manejaban en ese momento. Había un modelo de AutoCAD Architecture que en su momento se levantó a partir de la medición tradicional y las diferencias eran bastante importantes, sobre todo en zonas antiguas del edificio, que son formas que no son ortogonales, las que nos encontramos en un edificio de oficinas moderno, etc. Había diferencias de hasta medio metro entre determinados elementos, entre lo que había en los planos y la realidad. Bueno, esto se ha escaneado y ya el escaneado en sí mismo
y el proyecto que hemos entregado es un producto con el que se sienten bastante cómodos y se sienten satisfechos. O sea, sobre ese proyecto de 9 puntos que le hemos entregado, pueden medir tanto en la nube de puntos como sobre las ortofotos o vistas reales que tiene el proyecto. Y es una herramienta muy cómoda y muy sencilla. Es un edificio además que es enorme, o sea, ir de una punta a la otra implica caminar bastante. Tiene 2 sótanos que son un poco truculentos y tiene hasta un fantasma por allí, dicen. Entonces, pues no es un sitio al que se baje muy habitualmente y pues si lo tienes escaneado, tienes la nube de puntos, pues simplemente vas al sitio que te interesa consultar, ves realmente lo que hay allí o lo que había en ese momento que se escaneó, que no son cosas que cambien, que no sean muy dinámicas. Puedes medir y planificar la hora que quieras hacer con desplazamientos mínimos. A futuro, o sea, se han modelado algunas zonas, o sea, zonas muy concretas, pero la idea es crear el modelo de Revit a partir de este escaneado láser 3D. ¿Vale? Ahora mismo, pues bueno, toda la administración está un poco coja con el tema de presupuesto. Esperemos que el fin de semana todo se solucione. Pero bueno, la idea es crear modelos de Revit a partir de esta nube de puntos y bueno, a posteriori utilizarlos para la gestión del edificio, o sea, integrarlos en una plataforma de Facility Management y utilizarlos para la gestión. El proceso de modelado en Revit normalmente es relativamente simple si lo hacemos utilizando las herramientas que vienen con la aplicación. O sea, es colocar nuestra nube en el nivel correcto, o sea, tanto en alzado como en planta, configurar los rangos de vista dentro de la aplicación, dentro de Revit, para que podamos ver en la nube realmente lo que nos interesa modelar y a partir de ahí modelar como hacemos habitualmente. Hay herramientas, plugins, que nos ayudan en este proceso, que aceleran este proceso. Los fabricantes de los escáneres, pues muchos tienen plugins propios y otros de terceros que facilitan bastante el trabajo, sobre todo a nivel de aligerar la nube de puntos, facilitar su manejo y automatizar determinadas tareas de modelado. Bueno, esta era lo que queríamos transmitiros y bueno, ya luego en la ronda de preguntas quedamos a vuestra disposición.